Así que no hay problema. Comenzamos nuestra sesión de humanidades. El profesor nos ha dejado un poquito antes. Yo estoy iluminando mi espacio porque se ve un tanto oscuro. Y arrancamos lo que viene a ser nuestro curso de humanidades que tenemos para hoy. Temas administrativos. ¿Qué tal les fue en su práctica del día domingo? Excelente, me imagino. ¿Mm? ¿Qué tal nos fue por ahí? Bien, cuéntenme un poquito. Regular, ¿qué pasó? No. ¿Cuál fue el inconveniente? Miren, yo he estado, ¿no? Un poco sondeando cómo es, o la mayoría de errores. Ahora, pero también lo que he encontrado es que, por ejemplo, en el caso de las preguntas, me han señalado, ¿no? Y que han venido, si bien literatura y lenguaje, las preguntas de opción múltiple fueron las que se encontró y también las preguntas en el tema de un caso, ¿no? Bueno, acá no hay, tenemos una, acá tenemos, ajá, ¿no? Eh, ¿Qué puede ser? Ah, ahí está. Antonia considera que la filosofía debería retomar la pregunta por el ser. Ese es un tipo caso, ¿no? Entonces, son más o menos dos de las que se han dado. Y por ahí, una clásica que me parece que tuvieron fue la de poner las tildes en el caso de lenguaje. Ahora, me dijeron que las preguntas tipo caso no les han sido muy difíciles de responder, ¿no? Que no he tenido complicaciones. Entonces, eso es algo positivo. Yo no sé si con ustedes está sucediendo lo mismo sobre las preguntas. Ujú. Sí. Ah, bueno, claro, la idea que vamos a hacer el repaso también. Lo que pasa es que son como, digamos, lo que hicimos con Conte, que es necesario pasar por una fase, ¿no? Anterior para tener una mejor percepción de lo que pasa. Es como que vas ganando niveles. Marx no niega que ha sido necesario eso. Tampoco es que digan, wow, Marx renegó, que no. Marx leyó a Hegel, ¿no? Y dentro de eso vio que era necesario que pasáramos por distintas etapas. Entonces, en algún momento, pues iba a llegarse a esta forma de producción en donde, ¿no? Iba a haber discrepancias muy fuertes. El conflicto es que como todo evoluciona, tampoco es que nos podemos quedar ahí. Y si nos estamos estancando es que nos estamos reprimiendo hacia una salida más estable. Entonces, la salida que él propone es la eliminación de lo que genera las discrepancias, que es la mala interpretación del capital. No es que puedas eliminar el capital del todo, eso es imposible. Pero lo que sí es que hay que, ¿no? Replantearse de cómo debe ser repartido y cómo deben ser las reglas del juego. Porque pareciera que hay, ¿no? Estructuras que han sido así y se deben mantener y pues no hay una crítica a ellas, ¿no? Es como un gasto que siempre se tienen ahí, ¿no? Va, pero ¿no? Nada viene de él, ¿no? Es solamente un gasto, un gasto, un gasto y pareciera deteriorar las relaciones sociales. Y es por eso la salida que él propone es el comunismo, en donde el capital se reinterpreta y no viene destinado a un grupo que siempre ha estado en dominio de él, sino que no se interpreta para lo que finalmente es, que es la satisfacción de las necesidades, que esa es una idea capitalista, pero eso es la idea, satisfacer las necesidades. Entonces esa es la solución que propone, pero sin que haya, ¿no? Estas, estos conflictos, ¿no? Estos conflictos. Listo, pero ahora quiero regresar a la pregunta que les había hecho. ¿Qué tal? Yo necesito que tengamos la estrategia de nuestra práctica, pues así, ¿no? Muy bien establecida, por eso. Voy a repasar Marx, pero yo quiero que tengamos la tranquilidad de que en las preguntas tipo caso también ustedes sientan que no son muy difíciles de responder cuando te sitúan ante una experiencia personal de alguien,
¿no? Sino que tú te estás acostumbrando a responder teoría y opción. No te acostumbres a eso, porque eso ya, digamos, son preguntas del siglo pasado, así, así de frente, ¿no? La UNI y otras más están aperturándose a que como alumnos y estudiantes tengan lo que se llama una mirada más amplia de lo que vas a aprender. Y eso significa que ¿no? Que te pongan una pregunta tipo caso y no te sientas, ay, ¿qué quiso decir? Y si es que no todavía te sientes cómodo con eso, es hora de que vayas acostumbrándote, porque la mecanización ya son temas, pues, ¿no? Que se olvidaron como antiguos programas, digamos, ¿no? Es como si estuviéramos usando un Windows muy antiguo en una computadora súper, súper moderna y no va a ser compatible, algo así. Ustedes son, ¿no? Y viven de la virtualidad y no va a quedar esto eliminado del todo. Entonces también tenemos que enfrentarnos a este tipo nuevo de preguntas, porque su mente se está aperturando a un espacio más amplio. Y por tanto, la manera en que ustedes también solicitan ser cuestionados es también más bonito. Véanlo así, como que se están poniendo digamos, en uso más habilidades de las que ustedes tienen y pues que mucho tiempo antes no se ponían, ¿no? Decían, no, pero estas inteligencias no, al contrario. Por eso les digo, si es que no, vamos a usarlas más como temas administrativos. Les menciono que hoy estamos cerquísima de acabar la parte de historia de la filosofía. Estamos en la semana 9. La siguiente ya acaba con la semana 10 todo lo que corresponde a historia de la filosofía. Ubícate en los momentos, antigua, moderna, y lo que estamos desarrollando hoy, la semana pasada y lo que viene, contemporánea. ¿Sí? Entonces, tras ello, yo les voy a robar unos minutos adicionales. La próxima clase, prepárate con tu agüita, por ahí fruta o algo más para que las energías no se vayan. Y hacemos un repaso de preguntas, ¿sí? Un repasito y así como que te vas acordando de los temas, para que cuando sea tu quinta práctica y venga el curso de filosofía, pues no te vayan a sorprender, no solo por el tema, sino, en este caso, por cómo te están preguntando. Te vas a sentir cómodo, vas a ir con, digamos, una estrategia, con una habilidad adicional que quizás otros no están pensando que es tan importante. ¿Sí? Listo. A ver, entonces, repaso. Y perdonen si escuchan por ahí, es mi fiero chihuahua, que a veces está inquieto. Muy bien. ¿Vamos bien entonces? Vamos con el repaso. Díganme sí, no, tal vez, profe. ¿Mm? ¿Sí? Sí, ya. Perfecto. Muy bien. Ya. Repasito de la clase anterior. ¿A quiénes habíamos desarrollado? Augusto Comte y su propuesta llamada el positivismo. A ver, si yo te digo Descartes, ¿en quién piensas? ¿Cómo se llama su corriente? Racionalismo. ¿Racionalismo? Perfecto, muy bien. Entonces eso debe quedar así con nosotros grabado, ¿no? Racionalismo, creencia en la conciencia, en la razón, ideas innatas, todo eso viene a mi mente. Si yo digo Sócrates, ¿de qué habló? ¿De temas de conocimiento o de temas de ética? Vamos. Ética. Conocimiento. Un poquito más, vamos un poquito más. Ética. Ética. Claro, partió de un método, eso fue lo extraordinario en Sócrates, porque partió de la inducción, de un método que usamos en el conocimiento, pero para encontrar los conceptos éticos. Entonces, por eso es la confusión. Pero es ética, eso es lo que le interesaba a Sócrates. En cambio, su alumno, en este caso Platón, sí le preocupó temas del conocimiento, porque buscaba la esencia de las cosas, es decir, el fundamento. ¿Mm? Ahí importante, ¿ah? Si yo digo Kant, ¿cómo se llama su corriente? Criticismo. Muy bien, muy bien. Criticismo, exacto. Y era la mejora de Descartes y, ¿cómo se llamaba? Y Hume. David Hume. Perfecto, David Hume. Ahí sí hay temas de conocimiento. Ahí vamos bien, ¿no? Kant mejoraba esa idea. Ujú. Listo, ya. Ahora, perdónenme, estoy cerrando mi sonido del celular.
Ya, perfecto. Ahora, entonces, lo mismo debe suceder en este caso para nosotros con Augusto Comte. Cuando yo piense en él, debo tener claro que él es de la propuesta positivista. Así se llama su, digamos, línea de investigación filosófica. Cuando pienso en positivismo, yo me tengo que acordar de Hume, por ejemplo. Me tengo que, si quieres, acuérdate de Kant, pero para nada te acuerdes de Platón y de Descartes. Así, niégalos por completo. ¿Por qué? Porque el positivismo habla de los hechos, de la experiencia, de lo sensorial, dile pues de lo tangible. Por tanto, lo único verdadero es lo que se puede demostrar de esa forma. Por eso el positivismo afirma que el conocimiento de la realidad se da porque puedo experimentarla. Así de simple. Y además también propone el positivismo que la sociedad se puede reorganizar. Ahora, se reorganiza, es decir, ¿no? Se mejora y la búsqueda es lograr el progreso. Así de simple. De eso te tienes que acordar cuando hables de positivismo. Y la pregunta que te deberías hacer es, ¿cómo logro el famoso progreso? ¿Y cómo sé si la verdad la sociedad está reorganizada, si no ha retrocedido? Ya, listo. Y por ahí vamos a explicarlo de dos maneras. Primero, solo son válidos los conocimientos que vienen de los hechos. Por tanto, cuando hables de ciencia, cuidado de hablar de psicoanálisis. No, porque si hay que hablar de ciencias, que el positivismo dice son las ciencias las encargadas de, ¿no?, reorganizar la sociedad, de mejorar nuestra calidad de vida, en la vida vamos a hablar de cosas metafísicas. Por tanto, se eliminan de aquí todas las ciencias que hablen de esas cosas. ¿Quién va a ser la encargada de entender la sociedad? Para luego reorganizarla, la sociología. La sociología tiene ese método. ¿Cuál es? La estática y la dinámica. Y su fin, llevarnos al progreso. No hay otra pregunta. Ahí. No te van a hacer otra pregunta. ¿Ya? Y luego Conte también nos dijo que como sociedad mejoramos si tuvimos mejor entendimiento de las cosas y para tener ese entendimiento, así como lo dije con Marx, que pasamos por distintas etapas, con Conte también. Él va a decir lo mismo. Como humanidad hemos pasado por distintas etapas, pero se llamaban estadios. Es como, digamos, el infante, seguro piensan ustedes, la niñez, la pubertad, la adolescencia, que son etapas del ciclo de vida de una persona, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles han sido las etapas de vida de la humanidad? Según el positivismo de Augusto Comte, son los estadios. Antes yo tenía miedo del mundo y la mejor manera de explicarme las cosas era que un dios o dioses me protegieran y me dijeran, está pasando esto. Ah, ya, entonces yo ya sentía una tranquilidad porque ellos me explicaban. Luego, en el estadio metafísico, empecé a entender que todo tenía una esencia. Entonces había cosas que yo no podía ver, tocar, pero pasaban, claro, porque tenían un fundamento en algo que eso no se podía no percibir con los sentidos, pero sabías que existía. Ya. Y el último, ya no te crees de estas dos primeras, pues, ya no te van a convencer. Y tú buscas en el estadio positivo respuestas, porque para eso estamos mejorando como humanidad, porque siempre buscamos el porqué de las cosas, sino porque hemos creado ciencias. Es nuestra mejor manera de entender el mundo. No solamente usarlo, como alguna vez lo dijeron Bacon, ¿no? Utilizar la naturaleza, sino también comprenderla, explicarla. Ya, pues también puedes manipular, claro. Pero eso significa el estadio positivo. Por eso se dice que prima la experimentación científica. Eso con Conte. Y con Marx, más sencillo todavía, a Marx lo podemos resumir la crítica que él hace con esa frase, ¿no? Hay cosas que el dinero puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard. Justo estaba en una clase de finanzas y la profesora nos estaba haciendo una llamada de atención de orden de nuestras finanzas personales y me acordaba de Marx, por ejemplo, y decía, no, cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, claro, ¿no? Porque no te vas a dar cuenta de los intereses, la TEA y todo esto demás. Entonces, ahí pensaba en eso, ¿no? Endeudarse de tal manera, como vimos, por ejemplo, la semana pasada con el juego del calamar, que terminas trabajando para, ¿no?, pagar esto que ya ni es tuyo, que termina siendo beneficio de otros.
Eso es un poquito lo que nos habla Marx en la alienación. Cuando trabajas, terminas sintiendo que no son tuyas tus capacidades y todo lo que haces y tus ideas, porque, a ver, hay que decir, una materia prima puede estar ahí, pero sin nuestras habilidades y esos detalles que les ponemos a las cosas, sean de trabajos un poco más rústicos o de trabajos muy especializados, de igual forma, nosotros somos los que creamos valor. Pero ¿y qué pasa cuando ya no sientes eso? Entonces significa que te estás alienando. La mercantilización te ha alienado. ¿Mm? Porque vale más el producto que las habilidades humanas. Como les mencioné, esto es a causa del capital, porque el capital ha hecho entender que el tiempo del trabajo, si bien es una jornada, existe un tiempo de trabajo excedente, así escúchenlo bien, excedente, que no viene a retribuirse. Que, espérate, quien me contrata sabe que ese tiempo va a existir, claro. Es que va a existir porque el ser humano no es predictivo, así, ¿no? Como un objeto. Siempre hay algo sorprendente. Y entonces este tiempo va a existir, sea por habilidades o sea también, en este caso, por el tiempo mismo. Das más de ti. Entonces, ¿no? Fuera del trabajo, pero estás pensando en qué tienes que hacer. Y ya vas con un plan. Ese es un tiempo excelente. No te lo van a pagar, ¿no? Ahora, pero eso hace la diferencia. Se crea más valor en las cosas. Exacto. Pero eso va a acrecentar la llamada plusvalía, que va a ganar o va a hacer ganar al capitalista, no a la persona, ¿no? Pero, dice Marx, no nos damos cuenta de todo esto porque es un sistema. Todo esto es un sistema que está mucho tiempo atrás organizado, que se ha ido perfeccionando y para que no nos demos cuenta que en realidad son las relaciones de producción las que nos condicionan, pues la infraestructura, que es donde están las relaciones de producción, el mercado, ¿no? Pues digamos la demanda, los bancos, todo eso está en las relaciones de producción ya. Se ha disfrazado con las ideas para que esto se mantenga. Tú no te das cuenta de esto. Están bien ahí enquistadas, como se dice. Por eso se dice que las relaciones de producción, la economía, condiciona a la educación, a la política, a las ideas, a la moral incluso. ¿Mm? Fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Marx. Y no vayan a creer que son las ideas, eso es falso. Eso hace tiempo, miren, ¿no? Marx un poco, pues, vamos proyectivo en el futuro. No es así, porque finalmente los seres humanos pues venimos aquí para satisfacer nuestras necesidades como consumidores, ¿no? Dentro de la familia, las necesidades afectivas, ¿no? O necesidades también de realización personal cuando elegimos una carrera. Entonces, siempre estamos, ¿no? En esta situación de relaciones de crear, de demandar, de producir. Por eso se dice que ellas son tan cruciales y a partir de ahí es que aparece todo lo demás, complementa esto, lo refleja. Y bueno, Marx llega a decirnos que el conflicto se va a llegar a ser insostenible en algún momento porque van a haber dos intereses enfrentados. Unos exigirán, ¿no? Que se les escuche porque su fuerza de trabajo es muy importante y otros dicen, no, hay que mantener el sistema, está funcionando por muchos años. Sí, pero a ver, ¿para quiénes está funcionando bien y para quiénes simplemente les da lo necesario? Pues hay que partir todos de casi algo parecido, ¿no? Y por eso se da esa lucha de clases. Bien, vamos entonces a marcar nuestras respuestas luego de haber repasado esto. A ver, ya, tenemos aquí. Hay que acordarnos de Conte. Respecto al positivismo, rechazó el conocimiento científico falso, pues, porque dijo que son las ciencias las que nos llevan al progreso. Muy bien, claro, busca el progreso, afirma que lo existen hechos naturales y morales. Todos son hechos. Muy bien. Wow, qué buena aula, de verdad. Y dice que los sábados cansado es falso. Muy bien. Que al contrario, los alumnos están más motivados. A ver, para Conte, y nos dice espacio, esta, ¿no? Permite estudiar el progreso y el orden de las sociedades. Es algo que creó Conte. Ya, muy bien, ahí tenemos la respuesta de Valeria. Y nos dice, profe, ajá, y lo confirma su compañera Teresa. Sí, ya leyeron, perfecto, claro, profe, ¿qué otra más que la sociología o la física social? Acuérdate, el orden es la estática
y el progreso es la dinámica. Progreso es cambio, avance. Vamos bien. Para Marx consiste en la pérdida de sí. Ya no eres tú mismo, ya no te reconoces. Como pues el cuento de Kafka, ¿no? Digamos así, si no han leído tan bonito, a mí me encanta. Es casi pues es una novela, es un cuento, es precioso, ¿no? En donde ya no se reconoce a sí mismo, porque finalmente se ha alienado, ¿no? La famosa metamorfosis, claro, ahí está, pues. Kafka estaba representando la alienación. ¿Mm? Seguimos. Según la clasificación positiva de las ciencias, ella es la ciencia más importante, es la coordinadora y de la cual dependen las otras un poquito porque ella es la que estudia los hechos morales. Ujú. Perfecto, la física social. Muy bien. Ujú. Perfecto. La plusvalía, ¿qué sería? ¿Se acuerdan que hablamos de ella? ¿Ya? Profe, no otra cosa que el trabajo que no se remunera. Perfecto, muy bien, ahí veo. Y la última, con Marx. Y justamente ahí nos dice, ¿no? ¿La alienación es consecuencia de la mercantilización? Sí. ¿La plusvalía es la ganancia del producto no pagado? Sí, exacto. Y las condiciones económicas determinan exacto las ideas. Todas eran correctas. Con eso copio esta información porque significan las claves que no hemos llegado a desarrollar, que hemos hecho bastantes, ¿no? Bastantes preguntas, pero las que quedan pendientes están ahí. Seguimos entonces con nuestra clase de hoy. Tenemos aquí a todavía filósofos contemporáneos, pero estos filósofos ya no les va a interesar los temas que hemos desarrollado hace un momento. Nietzsche y Heidegger no van a desarrollar, digamos así, la propuesta de crítica social, de por qué comenzó esas diferencias o cómo avanzamos como sociedad. No, ya no. Ya no, porque si te das cuenta, cuando tú piensas en sociedad, estás homogeneizando a las personas. Ah, todas querrán esto, sí es cierto, y es cierto eso. No, no, nos diferenciamos incluso por los platos de comida que nos gustan. Mañana es el día de la canción criolla. Y de inmediato, ¿qué plato viene a tu mente cuando te digo esta fecha? Algunos dicen, profe, es Halloween. Ah, ya, pues ahí está. Me estás mostrando una diferencia. Como persona, tienes, ¿no? Carapulcra. Ah, yo también. Y justo hoy día he cocinado eso. ¡Ah! Te has leído la mente. Muy bien. Claro, pero ahí está. Estamos mostrándonos como sujetos distintos, ¿no? Concretos, y no como un grupo que siempre está, pues, apelando a una búsqueda en común. Sí, queremos cosas en algún momento parecidas, salud, bienestar, pero también tenemos diferenciación en cuanto a la persona que somos, ¿no? Nuestro temperamento y eso. Ahora, vamos a estudiar eso con tanto Nietzsche, que dice que lamentablemente, pues la cultura actual ha creado una moral en donde la vida misma de las personas no está siendo bien interpretada. Y la segunda propuesta con Heidegger, en donde dice eso, si quieres ¿no? entender que eres como ser humano, el sentido de tu vida, debes empezar a asumir tu proyecto. Más que seguir a los otros, asumir una idea personal, digamos así. ¿Mm? Listo. A ver, comenzamos con él. ¿Quién es? Tenemos aquí a Nietzsche. Aquí está. Filósofo de origen alemán. Y miren, así como yo pensé, racionalismo, Descartes, Platón, dualismo ontológico, de Nietzsche, debo decir, voluntarismo. Él es un representante de que hay que recuperar eso, ¿no? La voluntad de hacer las cosas, el ánimo, decidirse por algo. Pero, dice Nietzsche, la voluntad humana ha sido negada de alguna forma y está siendo parametrada. Cuando tú haces esto, estás bien. Cuando se te ocurre pensar en la otra cosa, no. Por eso él es un representante de la voluntad y también de el vitalismo, que significa recuperar el sentido de la vida. Acuérdate, la vida humana. ¿Ya?
crítico de su propia línea de pensamiento occidental y europea, pues un alemán, escritor de textos como El nacimiento de la tragedia, porque él también estudió filología, que pues él encuentra mucho de su teoría, tiene una base griega. Entonces, esto se dio porque él se dedicó al estudio de las lenguas clásicas. No hubiera podido acceder a tantos textos en el idioma original y los hubiera podido entender tan bien si es que él no hubiera tenido estudios previos de filología, ¿no? El hebreo, el latín y otras lenguas más, él las conocía muy bien. Entonces, en esos conocimientos antiguos se basan sus teorías para criticar a su sociedad moderna o contemporánea. Ahí estaba la respuesta. Comenzamos con esto de comprender mejor quiénes somos nosotros. ¿Mm? Eso es lo que afirma Nietzsche. ¿Quieres entender al ser humano? Tienes que entender que tiene doble naturaleza. Es difícil, ¿no? Es difícil porque es como si tuviéramos unos lentes para entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, los adultos nos critican que no sabemos apreciar, digamos, la creatividad de los niños. Quieres entender la actuación de un niño, de un joven, desde tu mirada de adulto, y eso es erróneo, por ejemplo, nos dicen. Tú has pasado por esa edad, ¿no? Como, entonces debes entender un poco desde esa situación. Y eso es lo que nos ha pasado con la vida, dice Nietzsche. Los seres humanos han sido interpretados desde una teoría en donde se han olvidado que en realidad, así como los niños, ¿no? Son, por más que le pongas reglas, son divertidos, hay un sinsentido y hay que entrar en ese juego. El ser humano en general siempre ha tenido ese sinsentido. La naturaleza humana no es siempre ordenada, no siempre estás esquematizando las cosas. Al contrario, a veces no sabes por qué dices, no quiero hacer nada, ¿cierto? Y dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Es que, diría Nietzsche, forma parte de tu naturaleza. ¿Cuál es? Tienes dos naturalezas, el equivalente a como si tuvieses la influencia de dos dioses griegos. Por ejemplo, cuando tienes una tendencia apolínea, el primer dios, tú ves las cosas con cierto orden, con armonía, eres un planificador de las cosas o planificadora. No puedes pensar que algo no pase si es que ya no lo has pensado antes y tienes tu organizador y todo va perfecto, dices. Espérate, te va a decir Nietzsche. Cuidado, no es tu única naturaleza. Y, ¿no? Así como piensas en el orden de las cosas, también piensa en el flujo continuo de la vida, en lo inesperado, en lo que no necesariamente estaba ahí, pero sucede, porque como seres humanos no somos un mecanismo, ¿no? Por tanto, la vida no es estática, sino también es dinámica. La vida no solamente es racional, sino la vida humana también tiene de instintiva e de irracional. Por tanto, la naturaleza humana, con esta influencia que recibe de dos dioses, debe comprenderse así. Y los valores morales debieron también hacerle oído a esta parte dionisíaca. No por ser caóticos, sino por entender al ser humano realmente como es. Es como si quisieras imponer en el niño que no sonría. Imposible. Si el niño no sonríe, entonces algo está pasando, ¿no? Es lo mismo. Por años nos han quitado una naturaleza propia. Y aquí está algo muy importante para nosotros. Está esta voluntad, esta fuerza, esta pasión, por ejemplo, que tienes por haber elegido tu carrera. Esta fuerza que tienes para las decisiones que tomas está acá. Pero tú piensas que viene del orden y no necesariamente. Viene de esa parte instintiva de vida. Y es por eso que dice Nietzsche, los griegos sabían esto y no lo reprimían, sino lo conducían para bien. Porque como era tanta fuerza, tanta vida, pues hay que aprovecharla, ¿no? Si sabes que tiene mucha energía, ponle a hacer un ejercicio en donde esto desgaste y sea productivo. Si tú lo reprimes, entonces se va a sentir frustrado, por ejemplo, un niño, ¿no? Aprovecha esa energía, direcciónala. Eso mismo debieron hacer con los seres humanos, porque la vida misma estaba ahí brotando en Dionisios.
Por eso los griegos seguro han visto estas mascaritas cuando representan a dos rostros. ¿Mm? Pues era normal, sabían que a veces estamos de buenas y a veces no tanto. A veces hay alegría o a veces hay tristeza. A veces todo está en orden o a veces simplemente fluyen las cosas. Esa es la doble naturaleza humana, tanto apolínea como dionisíaca. Lamentablemente nos han hecho pensar que somos más apolíneos, somos más de una tendencia racional casi divina. ¿Quién fue el culpable de esta, ¿no?, mala interpretación de la naturaleza humana que dice Nietzsche se hizo? Bueno, fue él, se los presento. Alguien que Nietzsche no podría ver, como dicen, para nada, porque él enfatizó el que el ser humano es meramente racional. ¿Se acuerda? Decía Sócrates, no te quedes con el conocimiento de los instintos, con las opiniones, y dice Nietzsche, ¿qué? ¿Por qué hiciste esto, Sócrates? ¿Por qué dijiste que solo debemos hacer el método inductivo para entender los valores morales? ¿Y dónde están las peculiaridades? Y los detalles, pues comenzó esto Sócrates y lo continuó su discípulo Platón, pensando que si querías entender las cosas, no debías buscar aquí. ¿Se acuerdan? Para Platón, el verdadero conocimiento, ¿en dónde estaba? A ver, ayúdenme con eso. En el mundo de las ideas. Perfecto. Sí. En el mundo de las ideas. Ahí yo iba a encontrar las esencias con ese conocimiento, porque Platón, a diferencia de Sócrates, no plantea una inducción, sino una deducción. Parte del concepto, de la idea general, para entender los casos particulares. ¿Ya? Miren, estoy haciendo una comparación de 2 semanas. Traten de quedarse con esta idea. Mientras Sócrates hace inducción, partir de casos pequeños, ¿no?, acciones, para con su método llegar a un concepto general, que en realidad él decía mayéutica. Platón parte del mundo de las ideas o de los conceptos para hacer una deducción. De los conceptos parto para entender las cosas, pero yo sé que las cosas no son lo verdadero, le agrega Platón, ¿no? Porque estas cosas siempre están cambiando, pero mis conceptos del mundo inteligible se mantienen. Entonces Platón lo complica, pero en realidad es lo que nosotros conocemos como inferencia inductiva y deductiva. Es lo mismo, ¿cierto? Así que no habría ningún problema en eso. Ahora, de esta forma Nietzsche los critica a ambos y también critica el cristianismo porque dice que, ¿no?, se sumó a esta idea de ver todo como que muy ideal, muy racional, y todos crearon valores metafísicos. Por tanto, dice Nietzsche, hay que recuperar el sentido de la vida. ¿Cuál será el verdadero sentido de la vida, profesora? Acuérdense, tenemos de dionisíacos. Por tanto, a veces nuestra vida también es dolor y lucha. A veces es incertidumbre. A veces no parece tener un orden, pero es la vida. Acéptala tal como es. No le des ese sentido que tú esperas que las cosas tengan, ¿no? Es como un libro. Ah, yo espero que tenga introducción, ¿no? Ahí bien bonito y termine. Ya, ¿no? No. Quizás la vida sea el texto que se está escribiendo día con día. Que no empieza a escribir en las primeras páginas, no le gustó escribir en la mitad. Y quizás, ¿no?, cambiaron los hechos repentinamente. Quien fue el protagonista ahora pasa a segundo plano. Acepta la vida. Es este fluir irracional, pero propio, dice Nietzsche, ¿no? Propio de cada uno. Esto es realmente la vida, ¿no? Ahora, para comprender realmente esto, afirma Nietzsche, hay que cambiar el orden de las cosas. ¿Y cómo hacemos este cambio del orden de las cosas, profesora? Bueno, este cambio primero debes partir de entender cómo se está presentando la moral ahora. Dice, en la cultura actual existen dos morales, ¿sí? ¿Y cuáles son estas dos morales? La moral del siervo y la moral del amo. ¿No? Nosotros siempre a veces decimos, ¿no?, esa doble moral. Ya, bueno, sí, Nietzsche estaría de acuerdo en eso, pero él agrega algo más específico y, y pues dice que una de ellas es una tendencia a disimular todo porque, ¿no?, debemos quedar como que bien con los otros, debemos mostrarnos sumisos, ¿no? No decir las cosas muy en alto si piensas algo crítico porque te pueden decir que estás mal.
es una moral del miedo, ¿no? Y si yo no quisiera seguir el patrón de las cosas y hacer algo distinto y proponer, bueno, no, resígnate, porque la verdad es que aquí no puedes pensar estas cosas, no da. Entonces, ¿qué significa? Es una moral que siempre te está arrastrando a que inicies como cansado, ¿no? Por eso dice Nietzsche, esta moral nos tiene así, nos tiene adormecidos. La vida misma, la voluntad que estaba en la parte dionisíaca, le adormece todo el tiempo, le dice, no te expreses, no digas más, no critiques. Pero, ¿no? Me gustaría que combinar esto de ingeniería con, no lo hagas, dice esta moral. Eso es lo que acusa Nietzsche de la moral del siervo que actualmente está en nuestra sociedad. ¿Y qué propone Nietzsche para cambiar, como hemos dicho, el orden de las cosas? Bueno, lo que propone Nietzsche para cambiar este orden, o como yo digo arriba, el orden también se dice de otra manera, transvaloración, es lo mismo, ya es su sinónimo, así como de física social, su sinónimo es sociología, de transvaloración, su sinónimo va a ser orden. Cambias el orden y pues va a decir, apóyate en una moral de los amos. Exprésate, porque dice Nietzsche, por muchos años la religión cristiana, que aparentemente nos daba valores de tranquilidad, ¿no? Digamos, solidaridad, en realidad estaba expresando una moral en donde se despreciaba nuestra creatividad y nuestra voluntad. Por tanto, no era una buena moral en ese sentido. Y lo que se debe ahora vivir es la moral de los amos. Una moral en donde expreses tu vida, tu energía, tu poder, te sientas satisfecho con lo que eres y sobre todo te hagas dueño de tu vida, la libertad, en este caso, la voluntad de vivir. Porque, ¿no? Quizás el grupo humano donde estás no te completa, entonces cambia. No, no estás en el país donde aprovechan tus cualidades, cambia de lugar. Eso diría Nietzsche, exprésate, afirma la voluntad del amo. Y para desaparecer ¿no? Lo que es la moral del siervo, afirma Nietzsche, hay que llegar a esta idea, la muerte de Dios. Como ven aquí, este gráfico nos lo expresa muy rápido, ¿no? De inmediato lo vemos y ya entendemos esto. Ya. ¿Por qué pide esto Nietzsche? Para desaparecer los valores del siervo, para ya no ser obedientes, para no resignarnos. Bueno, pide este requisito Nietzsche porque cuando desaparece esta idea, ya no vas a pensar en que hay una vida mejor después de esta. Si tú mantienes esta idea, vas a soportar que no te expreses, vas a soportar dolencias y no vas a querer cambiar las cosas, vas a mantenerte como pasivo. Si en cambio te dicen que no existe esto, pues empiezas a valorar mejor tu vida porque sabes que no hay otra, que no hay un más allá y que al contrario, los saberes tradicionales que le daban sentido a esto quizás nunca fueron ciertos. Basta que haya esa incertidumbre para decir Nietzsche que no pueden ser, ¿no? Una afirmación de que con ellos puedo dirigir mi vida. ¿Vieron? Entonces, ¿para qué sirve la muerte de Dios? Para desaparecer la moral de la resignación, del miedo, de la obediencia. Y quien entiende esto y crea sus propios valores, aunque sea difícil, imagínense, comenzar desde cero. Bueno, quien cree esto va a ser el Übermensch o el superhombre. Quien se apodera de su propia vida, quien se expresa de manera libre, no haciendo daño, eso es cierto. Nietzsche nunca va a hablar del daño, pero sí expresándose. Claro, ¿no? Pareciera Superman. Super Nietzsche, me dijeron en un aula. Sí, pero, ¿no? Y en realidad, miren, fue en algún momento que dicen, a ver, ¿qué me dicen por ahí? Yo los leo. Ya, justo vamos a hablar de eso. Gracias, John, por ese detalle, porque me estás ayudando con esta idea. A ver,
El superhombre, primero terminamos con esto, es el que se da cuenta de que hay que desaparecer los valores tradicionales y la idea de una vida con sentido en el más allá, ¿no? La vida es acá, es propia, es instintiva, es fuerza, ¿no? Es irracional, pero nosotros la estamos aceptando como es y vamos manejándola y vamos asumiendo nuestra vida. Eso entiende el superhombre, ¿no? El significado de lo metafísico muerto. Y crea sus propios valores desde su vida, desde su fuerza. ¿Qué pasó con Nietzsche? Esto fue uno de sus conceptos trascendentales. Le gustó a todo el mundo, ¿no? Decir que podemos alcanzar un nivel distinto a otros. ¿Quién no? Claro, serías un superhombre, no cualquiera. Y como le dice, le gustó tanto a un grupo más, a los nazis, ¿cierto? Nietzsche no fue nazi, no se acercó a eso. Pero durante un tiempo su salud se deterioró bastante. Y por tanto, estuvo en un hospital varios meses, bastante tiempo, hasta que se recuperara porque estaba con una salud bastante endeble. En ese tiempo, se sabe que su hermana o su cuñado sí estaban afín con el régimen nacional socialista y no tuvieron la mejor idea que trastocar sus textos con la intención, ¿no?, de que ellos sonasen a que los superhombres serían los nazis y se tuviese un entendimiento de la superraza, algo así. Porque ustedes saben, ¿no?, que el régimen de Hitler practicó, ¿no?, esta terrible idea de la eugenesia. Eu, que significa los buenos genes en griego, significa eu bueno, y genesia, pues de genes. Que ellos decían que solo se podían reproducir, ¿no?, cierto tipo de persona y con una ascendencia tal. ¿Sí? Seguro han escuchado sobre estas ideas. Unos médicos que todavía, ¿no? Miren, en ese tiempo, claro, apelaron a esta idea de que si tú te mezclas con alguien de, nos decían, de razas inferiores, algo así como razas diversas, moralmente también somos malos. Y ya no puedes hacer nada ya. Tú vas a tener una tendencia a ser flojo, seguro vas a caer en la pobreza y vas a tener malos hábitos, ya, por tus genes, decían. Entonces, si quieres evitar esto, no te mezcles con razas diversas, razas inferiores, ¿no? Y si por ahí tienes un familiar más, vayan desapareciéndolo. La eugenesia, le decía. Eso trataban de hacer los nazis. Entonces ellos dijeron, y con esto se suma el superhombre, porque ellos son, ¿no?, ya, digamos, destinados incluso, y se suman a la idea de Nietzsche, de que han venido a, ¿no?, a un nuevo espacio, en donde la moral antigua, todo va a ser rechazado, ¿no? Entonces trastocaron las ideas de que la moral, ¿no?, que se mantenía en ese tiempo, era negativa porque negaba la vida, no porque iba a imponer esta discriminación a un grupo. Nietzsche nunca estuvo de acuerdo con eso, porque un superhombre podía ser cualquier persona de cualquier grupo social. Al contrario, si el superhombre hubiera estado condicionado a un régimen, ¿en qué se hubiera convertido? En un siervo, porque hubiera estado sumiso, pues. Los nazis eran seguidores de morales del siervo, obedientes, resignados, con miedos. Sí, pues nadie podía criticar el régimen ni la idea de Hitler. Nunca hubieran podido ser superhombres. Pero se trastoca, ¿no?, ese material con su hermana para hacerlo afín. Pero Nietzsche no lo dice. Miren, ¿no? Esa es la polémica que se tiene respecto de Nietzsche y ya se han enterado que esto era falso. Y terminamos con Nietzsche diciendo que él afirma que deberías tener esta conciencia de tu libertad, de apropiarte, de crear algo nuevo, miren, ¿no? Porque él le diría a un nazi, está yendo por mal camino. Pues, a ver, que tú me digas que este proyecto está bien, pero y que seas obediente, y que ni siquiera tú puedas elegir con quién vas a quedarte toda tu vida como tu compañero porque tienes que mejorar la raza. Tanto así te falta vida para que otro diga qué tienes que hacer, te diría Nietzsche, te llamaría la atención, pues. Eso no está bien. ¿Por qué diría Nietzsche? Porque tú tienes que aceptar que la vida que estás viviendo, dice Nietzsche, quizás no progrese. ¿Quién sabe que lo que ahora has elegido, o han elegido para ti, porque con un nazi sería eso,
lo vuelvas a vivir idéntico, que nunca expreses lo que quisiste hacer realmente, que nunca expreses tu voluntad y no lo vivas una vez, lo vuelvas a vivir de manera idéntica otra vez más. A esta idea, miren, le va a decir Nietzsche el eterno retorno. Toda tu vida vivirías sumiso, cuando realmente estaría ahí, ¿no? Tu individualidad, todo tú. No, pues, porque siempre harías lo que otros hicieron de ti, siempre obedecerías. Por tanto, dice Nietzsche, pensando en el eterno retorno, pide a las personas que se apoderen de su propio proyecto de vida. Terminamos con Nietzsche y pasamos con los existencialistas. Ahora ya nos vamos de Alemania y nos vamos un poquito a Francia. ¿Quiénes son ellos? Tenemos aquí a Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, ¿no? Y otros más. Claro. Ahora, un poquito así brusco el existencialismo, digamos, también tenía lecturas de la propuesta nietzscheana, no vamos a decir que no, pero ellos son más activistas, incluso. Llegaron a decir tantas ideas que en algún momento pues no los miran muy bien, ¿no? Fueron ideas eh, que pretendían asumir la existencia humana muy individual, acuérdate, no hablan de la sociedad en general, sino muy individual, ¿ya? Y es lo que le proponen a las personas. Si quieres entenderte, no debes pensarte como un modelo o como un patrón para seguir a otros, sino como tú mismo, ¿m? Concreto, pues con pasiones, con libertad, con posibilidades, ¿sí? Con dudas, claro que sí, porque no hay un manual de cómo ser mejor o peor, sino se va aprendiendo. Eso dice el existencialismo. No hay un modelo de ser humano, sino la existencia concreta que se realiza cada día en las decisiones que tomas. No soy mejor hija porque cumplo un rol. Quizás ese rol a mí no me queda. Es como si me quisieran tallar una ropa a la fuerza y yo no doy, pues no. No, pues no. Mi cuerpo no da ahí. Y me tengo que aceptar eso, porque ese modelo fue hecho pensando en otras personas. ¿Y cuál es mi modelo? Exacto. Adapta eso a tu modelo de vida, dice el existencialismo. La vida humana es concreta, particular. Sí, eso sí es cierto, John. Ahí hay una polémica que justo vamos a entrar con la siguiente. Ahí sí, ahí tenemos que hacer una discrepancia. Y pues sí, pues, como ser humano también tiene esas decisiones. Y él tomó esa decisión de formar parte del grupo nazi, ¿no? Como les decía, esa es la existencia misma, concreta e individual, sin modelos y en donde hay una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Que asumas tu propia libertad y que eres un proyecto y que no importa, ¿no?, la situación en donde te encuentres, tú puedes buscar las posibilidades para diferenciarte, encontrar lo que estás buscando o quedarte ahí si deseas finalmente, ¿no? Pero eso es tu proyecto porque nada te define como persona. Lo que llega a decir, ¿no? En este caso, el existencialismo es que somos una realidad inacabada. ¿M? Por irrealidad inacabada significa que no cumplimos, como les dije, un patrón, un modelo, ¿no? Y en eso ellos cuestionaron mucho. Es por eso que se oponen a los regímenes totalitarios, ¿no? Los existencialistas fueron muy, muy activos en eso, en criticar esas formas de gobierno, donde homogenizaban, porque eso es imposible, ¿no? Más bien, hay que entender al ser humano no como algo que se estudia, un modelo, un objeto de estudio, sino como algo que está viviendo. Ah, dicen que hay, ahora, ¿por qué se dice? Porque el existencialismo también nos hace pensar en la muerte, en la angustia, en el temor. La vida misma no es alegría, eso es cierto. Cuando dicen que aceptes tu libertad, están diciendo que en ella asumas que por no seguir el modelo de otros, quizás en el camino sientas hasta frustración, que digas, no estoy haciendo nada bien.
Quizás lo que decidiste los primeros años no te lleva a ningún lugar. Eso está bien. Claro, por eso dicen, ellos escriben hasta de la náusea, escriben de la muerte, escriben de las penas, ¿sí? Porque son cosas humanas. No voy a escribir que todo es alegría. No, eso sería falso. El hombre, ¿cuándo siempre es alegre? Es como decir que en la familia todo lo que pasa es perfecto. No, pues que siempre haya discusiones entre las personas es normal. Y yo escribo sobre las discusiones. Por eso los existencialistas, ¿no? Decidieron hacer que la filosofía se olvide de pensar conceptos. Claro, los filósofos existencialistas, cuando vayas a leerlos, no esperes que te vas a encontrar con una teoría compleja. Te vas a encontrar con escritos hasta sobre la amistad y la enemistad, del placer y del displacer, cosas de la vida diaria, pero pensadas desde el punto de vista filosófico y concreto, ¿no? Porque ellos dicen, son temas humanos, vamos a aperturar la filosofía, a hablar hasta de la maternidad, y que a veces no gusta. Vamos a empezar a hablar de, ¿no?, los proyectos de vida que también se ven buenos y no tan buenos. Todo eso son existencias concretas y también son temas para escribir. ¿Mm? En eso nos encontramos con Heidegger. ¿Sí? Heidegger sí tuvo una polémica, como por ahí lo mencionó su compañero, y pues sí perteneció al régimen nacional socialista, tanto así que cuando asume la cátedra en la Universidad de Friburgo, él pues da una bienvenida a Hitler y reniega de quienes tenían ascendencia judía, aunque entre ellos estaba su propio maestro y amigo Husserl. Imagínense lo que llega a hacer. Lo que hace Heidegger, así en palabras cortas, es que se hace una pregunta que por muchos años había caído en el olvido y le llama la atención a todos los filósofos anteriores. Se habían puesto a pensar en varios temas, menos en el concepto ser. ¿Ya? Cuando pienses en Heidegger, acuérdate de este término. Ahí sí pido un poco de memoria. Heidegger quiere preguntarse qué es el ser, pero yo te digo, ¿podrías definir esto con una sola palabra? No. ¿Podrías decir qué características físicas tiene? No. ¿Cuándo nació? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Podrías darme una demostración matemática de él? No, porque preguntarse por el ser es un tema ontológico. Es difícil, ¿no? Como seres concretos, acercarnos a estos temas es bien difícil. Y entonces Heidegger dice, por lo menos puedo llegar a una respuesta. Ya, y acá quiero mucho oído, mucha atención. ¿Mm? No puedo responder qué es el ser porque es un tema ontológico, pero sí puedo saber quién pregunta por él. El ser humano. El ser humano va a ser el encargado de hacerse este tipo de preguntas. ¿Por qué Heidegger definió quién iba a hacer esta labor? Es que era necesario, porque ya no le va a importar hablar del ser. Ahí quedó el tema del ser. Solamente tienes que acordarte que no se supo preguntar por él, que es un tema ontológico, y ahora se va a empezar a hablar del ser humano. ¿Mm? Acuérdate de eso. Ahora, entonces el ser humano se puede hacer preguntas tan complejas, aunque no sean materiales las respuestas, sí. Tú has nacido con esa facultad. Puedes abstraerte de las cosas físicas, proyectarte y planear incluso. Lo haces con la matemática. ¿Por qué no lo puedes hacer con ontología? Y es así que Heidegger dice, cuando el ser humano es consciente de todas estas capacidades que tienes y que estaban pues quizás a veces adormecidas, adquieres otro nombre. Ya no vas a ser un ser humano cualquiera. Así como con Nietzsche, cuando niegas de la moral del siervo, te conviertes en un superhombre. Con Heidegger, cuando te vuelves muy consciente de ti mismo y de tus facultades, te vuelves un Dasein. ¿Mm? Vamos bien con este concepto porque de ahí parto a sus características y eso es lo más, digamos, importante en Heidegger. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? ¿Podría repetir lo del design? Claro que sí. Ajá. Heidegger dice que el ser humano, ¿sí? Ahí como lo ven, ¿no? Es el único encargado de hacerse este tipo de preguntas como el ser. Es el único que tiene, ¿por qué?
¿no? Yo tengo mi mascota y él no puede, profe, de hecho que no puede, no es racional, claro, de hecho que no, pero hay que decirlo, no hay que decir que es obvio, no, hay que decirlo. El ser humano es el único que tiene esa racionalidad para preguntarse conceptos tan complejos como el ser. ¿Qué será, profe, el ser? No sé, Heidegger no lo explica. Heidegger dice, lo más importante es saber que me puedo hacer esa pregunta y que voy a tratar de responderla. Claro que sí, pero yo sé que puedo hacerme esta pregunta y puedo tratar de crear un concepto. Sí, sí puedes, pero, ¿no? Acuérdate que cuando estás haciendo ese esfuerzo mental, ese proceso, estás siendo muy consciente y por tanto te vuelves un Dasein. ¿Habrán otras personas que no quieren hacer esto? Claro, pero ¿han nacido con esa facultad de hacerse estas preguntas? Sí, pero no quieren, no. Por tanto, ellos son entes. El que no se quiere preguntar del ser, el que no le importa, el que vive la vida nada más, ¿no? Así como un poco sus ideas, no vive la vida, algo así. Ay, eso es lo fundamental. No elige, no es consciente, no es libre. Es casi como un objeto, pero es racional, claro, pero no lo usa. No usa su racionalidad. Quien sí es consciente de las cosas va a ser el Dasein. ¿Vamos bien con ese concepto? Ujú. Está más claro, profesora. Ya, listo. Es como, por ejemplo, usamos la vez pasada el tema de los juegos del calamar y, ¿no? En este caso, dijimos que el jugador que queda al último ya es consciente de todo lo que van a pasar y por qué se da esa situación. Él sería un Dasein, porque está muy consciente de todo lo que pasa. Y quien va a entrar ahora nuevamente al juego no sabe lo que va a pasar, no es consciente. Claro, él solo sería un ente. Ahí vemos la diferencia. Quien ya conoce un juego es consciente, sabe para qué funciona todo y por tanto puede, ¿no?, acercarse a conceptos más complejos. Quien recién está empezando o entra al juego pero no le importan mucho las cosas y cómo funciona, sino, bueno, él es solo un ente. Esa es la diferencia fundamental que da Heidegger. Entonces nos vamos a acercar al ser humano que es un Dasein. Este ser humano que es un Dasein, ¿sí?, tiene tres características fundamentales. Una, que tiene que ser un proyecto en el mundo. Es un proyecto que se está realizando. ¿Se acuerdan que dijimos que somos libres? Ya, que es un proyecto en el mundo. Dos, que vive con otras personas como él. Ya, bueno, sí, somos seres sociables. Acuérdate, eres un ser en el mundo, eres un proyecto por realizarte. Dos, vives con otras personas, eres sociable. Y tres, este Dasein es tan consciente que también se da cuenta que su tiempo es finito, por tanto, es un ser para la muerte. Acuérdate, tienes tres características. Eres un proyecto, estás realizándote, por ejemplo, vas a ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, ese es tu proyecto. ¿Convives con otros que son conscientes como tú y otros que no? Sí, algunos son Daseins y otros son entes. Perfecto. ¿Eres un ser para la muerte? ¿Por qué, profesora? Porque como eres consciente de que tienes un proyecto, también eres consciente que eres finito. No eres un superhombre, así como lo dirían Superman. Somos seres finitos y por tanto nuestros proyectos pueden terminarse cuando llegue esta posibilidad. Esa muerte, miren acá, ¿hacia dónde va? ¿Me va a generar angustia? Claro, me puede dar miedo. ¿Quién quiere pensar en la muerte? No, mejor no. Falso. Si tú te adelantas a lo que va a venir, vives una vida auténtica. Es como, bueno, voy a estudiar esto porque puede venir en el examen. Si niego, pues me va a sorprender. Exacto. Si tú lo niegas, vives una vida inauténtica y cuando ella llegue, la muerte, porque va a llegar, te va a sorprender y tu proyecto nunca lo realizaste. Si tú, al contrario, vives una vida auténtica, te adelantas a ella, vives el proyecto consciente de ti mismo, de tus posibilidades, vives una vida auténtica. Pensar en ella no te debe asustar, porque es una de las posibilidades con las que viene el ser humano desde que nace. Listo, chicos, hasta aquí quedamos con Heidegger. ¿Bien? Con las tres características. ¿Preguntas por ahí? ¿Me dicen? ¿Todo bien? Ya, listo. Sí, la pregunta que más viene es esa de aquí. El Dasein
¿no? Es un ser para la muerte, es un ser finito. ¿Y qué te causa este término? Angustia, que es no saber si va a venir o no. Va a venir, pero si la niegas, inauténtica. Si la aceptas, si te adelantas, como una pregunta para el examen, una existencia auténtica. Muchísimas gracias por la atención, chicos. Cerramos grabación. Hasta luego, que pasen